Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos. Esta sería la clase número... Esta clase... La sexta clase. En esta clase, pues, como ya habíamos visto en la anterior, vamos a terminar de ver el tema relativo al patrimonio del sindicato y vamos a ver los temas eh, relativos a la vida del sindicato y las federaciones y las confederaciones. Mm, Bueno, esos son los temas que vamos a ver en esta clase. Y pues, ¿qué les parece si para dar comienzo a la misma, pues vamos a realizar una pequeña oración para que sea Dios el que nos esté guiando y que Él nos ayude? Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día venimos ante ti para darte las gracias porque tú nos permites estar de nueva cuenta aquí, a mí para impartir la gracia y a mis alumnos para poder tomar esta clase, escuchar los conceptos que se van a explicar y impartir. Yo te pido que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú permitas que ellos tengan una mente receptiva para que puedan memorizar todos estos conceptos que se van a explicar en cada clase, cada tema, que ellos puedan memorizar lo más importante de cada tema, de cada clase, Señor, y que esto les pueda servir para en forma posterior, para cuando ellos presenten su examen, darles sabiduría y que ellos puedan cumplir con todas las actividades y que puedan aprobar con la mejor calificación posible esta materia. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta clase vamos a terminar el tema que estuvimos viendo anteriormente, que era consistente em, era la estructura del sindicato y nos quedamos en lo relativo al régimen patrimonial del sindicato, que era lo relativo a que el sindicato pues puede adquirir, pues tiene su propio patrimonio, puede adquirir bienes, muebles e inmuebles y los puede administrar siempre que esta adquisición pues sea para el objeto del sindicato, los fines para los cuales se creó el sindicato. Mm, Aquí está, régimen patrimonial del sindicato. Bueno, dice el régimen patrimonial del sindicato, según la Ley Federal del Trabajo en México, se basa en la autonomía para administrar sus bienes. O sea, ya vimos que el sindicato pues puede adquirir bienes. Esto pues para cumplir el fin por el cual se creó el sindicato. Sí, y este fin pues no tiene nada que ver con lo lucrativo. Y esto tiene que ser de una manera transparente. ¿Cómo se comprueba o se hace efectivo esto? A través de la rendición de cuentas. Y todo esto, toda esta administración del régimen patrimonial, pues está establecido en los estatutos del sindicato. Cómo se va a adquirir y cómo se va a disponer de todo esto, este patrimonio. El patrimonio del sindicato pues está integrado por las cuotas, los bienes o las donaciones que se lleguen a aportar al mismo. Es- Pues cuotas son las que aportan los trabajadores, todos los miembros que integran el sindicato, pues tienen que pagar estas cuotas sindicales.
Los bienes, pues serían los bienes muebles o inmuebles que adquiera el sindicato con el fin o con el objeto de poder realizar o poder cumplir con los estatutos establecidos en el acta constitutiva del sindicato. Y también aquí eh, precisa que también está integrado por donaciones. Tiene que ser, como ya vimos, una administración transparente. Esto cómo se cumple a través de la rendición de cuentas que puede solicitar los trabajadores a los líderes de este sindicato. Y este patrimonio pues tiene que ser usado para los fines del sindicato, no tiene que tener un uso, no tiene que dársele un uso o debe gastarse el patrimonio en cosas que no están relacionadas con lo relativo al sindicato. Por decir, si lo usan, así se compra un bien mueble, como puede ser un carro, que lo use para fines particulares, el líder de sindical. Eso no está permitido. El artículo 373 establece que la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea. Entonces vemos que la rendición de cuentas que está encaminada es como un tipo de candado que se pone o una herramienta de revisión que puede ser solicitada por los trabajadores eh, para supervisar en qué se está gastando el patrimonio del sindicato, que cómo se están utilizando los bienes. em, Esto y este informe o esta rendición de cuentas debe incluir la situación de los ingresos por cuotas sindicales, porque así es una manera de transparentar todo el patrimonio que integra el sindicato, todo el patrimonio que tiene, a través de que se informe cada 6 meses los ingresos por cuotas sindicales o la adquisición de otros bienes. Aparte de que se debe de informar cuál es el destino, qué destino se le está dando a las cuotas que se traducen pues dinero, ¿verdad? Que tiene el sindicato. Entonces, este es como una medida de control que establece la ley para que se pueda cumplir precisamente con el objeto para el cual se crean los sindicatos, que es la defensa de los derechos de los trabajadores cuando son sindicatos de trabajadores, y por otra parte, pues la defensa de los derechos de los patrones cuando son sindicatos de patrones. Y eso sería todo por lo que toca a este tema, que es el relativo a la estructura del sindicato. Ya vimos cómo se estructura y cómo está conformado, cómo se debe de conducir y que debe respetar o aplicarse o hacer efectivos, pongámoslo así, los estatutos que el mismo sindicato establece. A ver, ahora vamos a ver el tema relativo a la vida del sindicato. A ver, déjenme descomparto las diapositivas.
Bien, en este tema pues vamos a ver lo relativo a la vida del sindicato. Pues como su nombre lo dice, vamos a decirlo así, que es como que, eh, por decir, como nosotros, como nos enseñan la ciencia en la escuela, que dicen que pues naces, creces, te reproduces y mueres. Aquí pues sería eso más que nada encaminada a los sindicatos. Bueno, el nacimiento, la duración y también la terminación de los sindicatos. ¿Cómo se da la disolución de un sindicato? Ya vimos cómo surgen a la vida, cómo se crean y luego surgen a la vida jurídica a través del registro, y con ese registro se les da capacidad de goce y ejercicio y tienen personalidad para celebrar actos, para adquirir bienes, para poder hacer, llevar a cabo todos sus estatutos. Pues aquí vamos a ver todo esto relativo a la vida del sindicato. Y el tema es, pues, como ya les dije, la vida del sindicato. Etapas de la vida del sindicato. La constitución, que es cuando vemos que pues existe el mínimo de trabajadores necesarios que establece la ley para que se pueda formar. Se levanta el acta constitutiva donde tiene ciertos requisitos. Dentro de uno de estos pues son los estatutos. Y por último, ya al tener estos documentos, toda la documentación necesaria se presenta ante la institución correspondiente para ser inscrito, y en forma posterior al aprobarse su inscripción, pues tiene lugar a la vida jurídica y tiene la capacidad de goce y ejercicio y se considera como una persona moral. Eso es la etapa de la Constitución, y luego ya vemos el funcionamiento, pues que es cuando ya entra en vigor, por decirlo así, ya tiene facultades, ya tiene capacidad y puede desempeñar pues el objeto para el cual fue creada, que es la defensa de los derechos del trabajador a través de logrando acuerdos, celebración de contratos colectivos de trabajo, a través de la defensa de los derechos de sus afiliados, los trabajadores, eh, adquirir activos, bienes muebles e inmuebles. Y por último, puede ocurrir que llegue a una disolución, o sea que se dé por terminado este sindicato. Y las maneras o los casos que se pueden presentar, pues los vamos a ver más adelante. Constitución del sindicato. Esto, pues como le estaba explicando, se da a través de que se cumplan los requisitos legales que establece la ley. Como ya lo vimos este, en la clase anterior de la semana pasada, vimos ahí los requisitos para la constitución de los sindicatos. Primeramente, como uno de estos es que existan como mínimo 20 trabajadores activos en la empresa o en el centro de trabajo en el que se encuentren. eh, y por parte de, si se trata de sindicatos de patronos, que de patrones son dos o tres patrones para que pueda iniciarse o formarse un sindicato. Además de que deben de cumplir con los requisitos de forma que establece la ley, como que deben de formarse a través de un acta constitutiva, que ésta debe tener ciertos requisitos, ciertos em, em, pasos para su formación, donde van incluidos los estatutos, donde se establezca cómo se van a decir de elegir sus representantes, si hay alguna sanción, cuál es su objeto. Todas estas cuestiones pues deben ir incluidas en esta acta constitutiva y constituye un requisito legal, porque así lo establece la ley. Y una vez que pues ya
surge este nuevo sindicato, se crea, pues ahora para que te pueda tener una vida jurídica y pueda tener capacidad de goce y ejercicio es necesario que se registre ante la autoridad laboral competente o la indicada para hacer este tipo de registros. Ya vimos cuál era, que se debe presentar ante esta autoridad, pues la documentación idónea para que se le pueda dar trámite y una vez que ya se registre, se aprueba ese registro, pues ya digamos que ya sale a la luz o tiene vida jurídica y puede entonces ahora sí hacer efectivos todos los derechos y obligaciones que le corresponden como un sindicato. Ya adquiere una personalidad jurídica. Con esta personalidad jurídica, pues ya puedes elevar contratos colectivos, ya puede adquirir bienes, ya puede aplicar sanciones, ya puede velar y por los derechos de los trabajadores, representarlos ante las autoridades o tribunales competentes o concernientes. Y entonces podemos decirlo así que ahora sí ya es todo un sindicato hecho y derecho. Pero vamos a ver más adelante que pues este sindicato pues sí puede llegar a su fin a través de una disolución, pero vamos a ver cómo es más adelante. El funcionamiento del sindicato. Pues este funcionamiento se traduce en las actividades cotidianas que tiene cada día, en la representación de los trabajadores ante los tribunales correspondientes y también en la participación en una negociación colectiva, pues esto con los patrones representando los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones del sindicato? Entonces, pues ya vimos que primero, pues se deben de cumplir los requisitos para formarse. Ya que está formado, se registra y una vez que se registra, pues ya adquiere, puede ser objeto de obligaciones. Vamos a ver cuáles son estas obligaciones. Primeramente, pues cumplir con la ley. ¿Cuál ley? La Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Y por otra parte, pues también debe cumplir con los estatutos del sindicato. Debe, sino para que fueron establecidos, ¿verdad? Si no va a cumplir con ellos, debe cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos estatutos. Por otra parte, también tiene la obligación de actuar en representación de sus miembros. Este sindicato, pues, es el encargado de representar a todos sus miembros. Y pues ya también ya lo hemos visto que tienen la obligación de rendir cuentas. Y esto se traduce en una transparencia en su administración. O sea, no debe no debe ser una administración, por decir, cerrada, a la que no tengan acceso sus afiliados, sino que como ya vimos, pues la ley les da el derecho a todos sus afiliados, a los trabajadores que pertenezcan a un sindicato a poder solicitar la rendición de las cuentas por lo menos cada 6 meses. Entonces, a través de esta medida, pues se logra una administración transparente, que es una de las obligaciones que tiene el sindicato. Aunado a estas, pues vemos aquí que el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo nos establece algunas obligaciones de los sindicatos. La primera es proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Entonces, tienen la obligación de proporcionar información que le soliciten las autoridades o los tribunales laborales. Por otra parte, también debe comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos.
acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. Entonces debe estar informando los cambios que lleguen a suscitarse en la integración de los órganos o que conforme a los que se encuentre estructurado el sindicato. Cualquier cambio de directiva o que se llegara a modificar los estatutos, pues debe de comunicarlo ante la autoridad donde esté registrada. También debe de informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y las bajas de sus miembros. O sea, debe informar de cuántos miembros está conformado, cuántos ingresaron o cuántos fueron dados de baja. Y también aquí vemos que en el artículo 378 establece unas prohibiciones que pues se traduce en obligaciones. Dice, queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Esto va encaminado al fin por el cual se hacen eh, em, los sindicatos, ¿verdad? Que no tienen un fin de lucrativo o de especulación comercial, sino que nada más son con el ánimo de defender los derechos colectivos de sus trabajadores. O en su caso, si son sindicatos de patrones, pues de los patrones. Intervenir en asuntos religiosos, pues esto, no sé, imagino que por ser mm, pues la separación del Estado y la Iglesia. Y en el punto 3 dice participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Em, o sea, aquí está más encaminado a que pues esto puede darse en virtud de que el patrón tenga una injerencia en el sindicato, que ya vimos que también está prohibido. Entonces también al sindicato se le prohíbe en participar en algún esquema de evasión de contribuciones o que se pueda incumplir con obligaciones patronales respecto a los trabajadores. También está prohibido ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Entonces, esto va más que nada encaminado a un ambiente laboral adecuado porque pues el sindicato tiene prohibido realizar actos de violencia. Esto más que nada yo pienso que va encaminado a cuando se pretende ejercer el derecho de huelga, que pues que sea de una manera pacífica o alguna manifestación, ¿verdad? Sobre que se pueda llegar a conformar, pues que de una manifestación de alguna inconformidad que pueda hacer valer el sindicato, pues debe de hacerse en forma pacífica, sin actos de violencia, tampoco se debe de discriminar a los trabajadores, serían o como ejemplo por formar parte de un sindicato o por no estar sindicalizado. Aquí también habla del acoso o el hostigamiento sexual en contra de sus miembros, del patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Tenemos aquí que también establece que está prohibido participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Pues sí, o sea, no debe
Como por decir, como dicen por ahí, no sé si está bien el ejemplo, un chivo expiatorio, pero más que nada. En el punto 5 dice hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. Pues esto es más que nada como un fraude, un tipo de fraude, ¿verdad? Falsear a, pues se incumpliría con lo que, pues se incumpliría con los que establece la ley, que se tiene, que los trabajadores tienen derecho al voto libre, secreto y personal. Aquí pues se estaría yendo en contra de todo estas disposiciones, ¿verdad? Que son de carácter democrático que establece la ley y a través de las cuales los trabajadores o los patrones pueden elegir o tomar, hacer efectivo su derecho de voto que les confiere la ley. Entonces aquí se estaría transgrediendo todas estas cuestiones porque nos da a entender o nos establece que se puede llegar a realizar algún acto de fraude al establecer que una votación se realizó cuando en realidad no fue así. Por otra parte, dice obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo individuo para ejercer el derecho de votar y ser votado. Aquí más que nada sería cuando se pretende dar favoritismo a un cierto eh, líder que se pretenda postular y quedar electo, pues en la práctica pues podemos ver que se da este tipo de prácticas en sí, donde se pretende favorecer a un candidato, ¿verdad? Haciendo acciones que dificulten el voto o que todos los trabajadores puedan votar y por otra parte también podemos decir que se coarta de alguna manera el derecho de los trabajadores a ser elegibles para ser votados, para llegar a tener un cargo o a ser un líder sindical. Entonces, todos esos tipos de acciones o prácticas se encuentran prohibidas aquí por la legislación laboral. Y el último dice cometer actos de extorsión o obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Entonces, esto sería como, pues, puede decirse como sobornos, ¿verdad? Que vengan del patrón para que y por lo tanto pues esto será ajeno al contrato colectivo de trabajo, como puede ser algún que no se respete algún pacto y que ya se encuentra establecido ahí en dicho contrato. Y luego dice, se consideran como violación a los derechos fundamentales a la libertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis contenidas en las fracciones 4, 6 y 7. 4, pues sí, efectivamente, porque la 4 pues dice aquí, dice que se asuman actos de simulación, simulando el carácter de patrón, y en la fracción 6 pues va encaminado a poner trabas en que el trabajador o la persona que integra el sindicato pueda ejercer libremente su derecho a voto. Y en la 7 pues habla de los autos de extorsión para obtener dádivas del patrón, que es ajeno al contrato colectivo de trabajo. Entonces, vemos que estas
tipos de actos los considera como eh, que van encaminadas a violar los derechos fundamentales de libertad sindical, que ya vimos que es que pues el trabajador tiene expedito su derecho para formar parte de algún sindicato o decidir también no formar parte, quedarse sin estar sindicalizado. Entonces, estos tres tipos de acciones o de supuestos que nos marcan estas fracciones, pues son consideradas como una violación, un ataque a los derechos fundamentales de libertad sindical. Y pues también tiene algunas obligaciones que son en el ámbito administrativo, que es llevar registros y documentación, informar a los miembros pues de las juntas o reuniones que se vayan a tener y pues rendir cuentas. Entonces estas también son obligaciones del sindicato. También tiene obligaciones frente a autoridades. Ya vimos que pues debe de llevar un registro actualizado y también debe de informar cada 3 meses lo relativo a los miembros con los que cuenta, cuáles son los miembros que ingresaron, cuáles son los miembros que dejaron de formar parte del sindicato, cumplimiento de disposiciones laborales, colaboración con autoridades laborales. Este tipo de obligaciones también son a cargo o le sean o así lo atribuye la ley al sindicato. Y ahora vamos a ver la disolución del sindicato. Esto es la disolución, pues es el fin de la existencia legal del sindicato, cese de actividades sindicales. Y esto está previsto en el artículo 379 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que le integren y por transcurrir el término fijado en los estatutos. Por el voto, pues ya es de manera voluntaria, podríamos decirlo así, y la otra, pues es por haber transcurrido el término por el cual se estableció que iba a durar el sindicato. Pero pues creo que esto no se da muy seguido, sino que pues el término muchas de las veces para la formación de los sindicatos pues es indefinido. Y podemos ver que hay distintas formas de disolución. Pues ahí viene en la ley, viene como de un término en términos generales, pero vemos que hay una forma natural de disolución que esta opera cuando deja de existir el número de 20 trabajadores en servicio activo, que como mínimo exige la ley la Ley Federal del Trabajo en el artículo 364 para la constitución de un sindicato. Entonces vemos que aquí puede disolverse el sindicato de una manera natural si ya no cuenta con los miembros mínimos para poder constituir un sindicato. La voluntaria que está establecida en el artículo 379, fracciones uno y 3 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integran, pues a través de votación, y que esto es de una manera voluntaria y por transcurrir el término fijado en los estatutos. Entonces, lo que nos establece la ley son cuestiones por las cuales se puede disolver un sindicato, que van encaminadas a la voluntad de los integrantes de los sindicatos. Porque pues el primero pues nos indica o nos hace referencia a una votación, que es cuando así los miembros del sindicato lo deciden. Si deciden que se disuelva el sindicato, pues así se va a hacer. Y también lo otro de que haya transcurrido el término fijado en los estatutos para que
tuviera existencia el sindicato. Esto también deriva de la voluntad de sus integrantes, porque el término que se fijó está establecido en los estatutos, que así fue aprobado por todos los miembros. Entonces, esta es una manera voluntaria de disolverse un sindicato. Y por otro lado, vemos que tenemos la forzosa cuando el sindicato no cumple alguno de los requisitos legales y su actividad afecta a alguna persona. Tal persona, sindicato o empresa puede ejercitar la acción de cancelación del registro de ese sindicato. Entonces, esto es como, digamos así, que es una que va en contra o no es con motivo de la voluntad de sus integrantes, sino que debe de disolverse o debe hacerse la disolución del sindicato por cuestiones ajenas a sus integrantes. ¿Cuál es el procedimiento de disolución? Pues podemos ver que como primer paso, pues si es una disolución voluntaria, esto es a través del acuerdo en la asamblea. Eh, También, pues como ya vimos, puede ser por el cumplimiento de estatutos, porque se cumpla el tiempo por el cual se estableció que iba a funcionar o tener vigencia este sindicato. Eh, y esta disolución, pues se le debe de dar aviso a la autoridad laboral. ¿Cuáles son los efectos de la disolución? Aquí, entonces, sí, ya vimos que los efectos de que un sindicato esté registrado, pues es que se le da la capacidad de goce y ejercicio y como consecuencia tiene personalidad jurídica. Por lo tanto, si ya terminó o se deshace el sindicato, si por motivo de la disolución, pues como consecuencia pierde la personalidad jurídica, ya no va a poder celebrar contratos colectivos, ya no va a poder defender a a las personas que forman parte del sindicato, ya no va a poder administrar los bienes, ya no va a poder comprar, adquirir bienes, derechos u obligaciones. Pues sí, aquí vemos terminación de representación colectiva, ya no puede defender a sus trabajadores ante las autoridades competentes y se extinguen los derechos sindicales, todas las prerrogativas que tenían las personas que formaban parte del sindicato, todas las conquistas, sí, todos los derechos que estos habían adquirido al formar parte de este sindicato, pues desaparecen, se extinguen porque pues se configuró la disolución del sindicato. Y luego, como consecuencia de que si el sindicato ocurre una disolución, ¿qué va a pasar con los bienes o el patrimonio que tenga este sindicato? Pues se hace una liquidación de bienes, se pagan las obligaciones pendientes y la distribución es conforme al estatuto, a los estatutos. Entonces, vemos que el destino del patrimonio pues debe estar previsto o contemplado en los estatutos de cada sindicato, en caso de que llegue a suscitarse alguna disolución. Y esto es todo por lo que respecta a este tema de la vida del sindicato. Y ahora vamos a ver como último tema de esta clase lo relativo a las federaciones y las confederaciones. No sé si alguien haya escuchado hablar de este tipo de figuras, de qué se trata o qué. Es más común lo que vemos del sindicato, pero estas figuras pues no es tan común o no tanta gente sabe
como de los sindicatos, ¿verdad? Es más común, es más digerible, digámoslo así, que una persona que no conoce de la materia o de derecho pueda tener una noción de lo que es un sindicato, porque pues la mayoría de las personas trabajan en instituciones o bueno, tienen un trabajo, ¿verdad? Salvo los menores de edad o las personas que tienen alguna condición que les impida laborar o ser sujetos de derechos y obligaciones, pues no pueden laborar. Y en su caso, pues no tendrían una noción vaga o este de lo que es un sindicato. Pero ahora vamos a ver estas figuras, las federaciones y confederaciones. Concepto general. Según la Ley Federal del Trabajo, las federaciones y confederaciones son las agrupaciones de segundo y tercer grado de sindicatos, respectivamente, destinados a la defensa de intereses comunes. Entonces, estas figuras de las federaciones y confederaciones tienen que ver que o su definición o su naturaleza es que se trata de figuras que se encuentran conformadas por varios sindicatos de, eh, destinados a la defensa de intereses comunes. Entonces ya cuando son varios sindicatos ya se les da el nombre de federaciones y confederaciones. Dice, una federación une dos o más sindicatos, mientras que una confederación agrupa federaciones o un número mayor de sindicatos, buscando autonomía y centralizando beneficios. Entonces ya cuando son varias federaciones que se encuentran reunidas, ya toman el nombre de confederaciones. O cuando son muchos sindicatos, un número mayor, o sea, yo me imagino mayor a 2, 4, 5, ya 10. A eso se refieren las federaciones y confederaciones. Artículo 381 dice los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que sea aplicable. Entonces, como este capítulo de la Ley Federal del Trabajo habla de los sindicatos, pero en ciertos artículos establece lo relativo a las federaciones y confederaciones, entonces estas últimas se van a regir por lo dispuesto en ese título, en ese capítulo en relación a los sindicatos, en nada más en lo que sea aplicable. El derecho de asociación sindical es ilimitado, por tanto, en los mismos términos en que se consigna. Ay, a ver, denme un segundo. No les estoy compartiendo mi pantalla. Ahí está. Ay, qué bueno que me di cuenta. Ahora sí. Bueno, otra vez. Bueno, este tema se trata de las federaciones y confederaciones. Ya vimos o ya les expliqué, pero ahora sí, aquí que ya lo vean en su pantalla. A ver, déjenme, pongo la presentación. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Ahí está. Pues el tema es federaciones y confederaciones. Concepto general, pues es el que establece la Ley Federal de Trabajo, que dice que las federaciones y confederaciones son agrupaciones de segundo y tercer grado sindicatos, respectivamente destinados a la defensa de intereses comunes. Por una parte, la federación une a dos o más sindicatos, mientras que una confederación agrupa federaciones o un número mayor de sindicatos buscando autonomía y centralizando beneficios. O sea, pues es como aquí lo dice, son agrupaciones de segundo y tercer grado
de sindicatos, agrupaciones más fuertes que crean más, o hacen un sobrepeso o crean un peso mayor, ¿verdad? En lo que concierne a la defensa de los derechos de sus integrantes. Dice el artículo 381 que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que sea aplicable. Entonces se van a regir este tipo de formas de reunirse o agruparse, se van a regir por las disposiciones relativas a los sindicatos solamente en los dispositivos o en los artículos que les sean aplicables. El derecho de asociación sindical es ilimitado, por lo tanto, en los mismos términos en que se consigna la facultad de los trabajadores para organizarse en sindicatos, se establece también el derecho de los sindicatos a federarse o confederarse sin limitación alguna. Entonces, esto que nos dice aquí, el derecho de asociación es ilimitado, eh, como los trabajadores o los patrones, pues este derecho que ellos lo tienen de asociarse con quien ellos quieran, de formar sus sindicatos sin una previa autorización, de formar o no parte de un sindicato, pues eso también se traduce o se lleva a las federaciones y confederaciones que tienen la facultad de organizarse en este tipo de figuras o entes. Sin embargo, las federaciones y confederaciones habrán de satisfacer requisitos semejantes a los que a los sindicatos se les impone en términos de los artículos que siguen al referido. Entonces, todos los lineamientos que se encuentran encaminados al regir o em, establecer la forma en que deben de regularse los sindicatos es aplicable a las federaciones y confederaciones. Eh, ya vimos que pues son las federaciones y las confederaciones son formas de organización sindical de segundo y tercer nivel. Es una unión de sindicatos para fortalecer la representación. Si son más sindicatos, pues obviamente se va a fortalecer la representación que sus agremiados tengan respecto de los patrones o en su caso respecto de los trabajadores. Y están reconocidos en la legislación laboral. ¿Cuál es esta? Pues la Ley Federal del Trabajo. Y ahora vamos a ver lo relativo a la federación. ¿Cuál es su concepto? Conforme a la Ley Federal del Trabajo, una federación es la unión de dos o más sindicatos locales, regionales o nacionales de trabajadores o patrones, constituyéndose como una agrupación de segundo grado. Su objetivo principal es la defensa conjunta de intereses gremiales, o sea, la defensa de todos los sindicatos que vayan a unirse para formar esta federación, intereses gremiales, profesionales o económicos, sin perder la autonomía de cada sindicato integrante. O sea, esto no les hace perder que ellos puedan, o sea, forman parte de esta federación, pero en realidad pues ellos no pierden las facultades que conforme a la ley se le dan, siguen teniendo esta autonomía sindical. Es una agrupación de varios sindicatos, como ya vimos, es un ámbito generalmente regional o sectorial. Regional, pues en el mismo municipio o estado y sectorial. Finalidad, coordinación y apoyo mutuo. Pues en sí, sí, esa sería la finalidad y pues un mayor contrapeso en la defensa eh, de los agremiados. Aspectos clave que conforme a la Ley Federal de Trabajo es la integración, pues ya, como ya vimos, pues se conforma por sindicatos de la misma rama de actividad, oficio o categoría profesional. Me imagino que sería un rama de actividad, pues cuando sean empresas.
por decir siderúrgicas, oficio, cuando sea el de sindicato de maestros, vemos que hay eh, que están divididos por secciones, oficio, categoría o profesión. De oficio, pues hemos visto qué oficio. Cuando son actores, mm, pero, no, lo que también les estaba comentando, cuando es por oficio, es ese sindicato que es muy grande, el de los trabajadores de la radio y la televisión. Vemos que es un sindicato muy grande y debe tener sus federaciones o confederaciones. Finalidad: no tienen fines de lucro y gozan de personalidad jurídica propia. Entonces, estas confederaciones o federaciones también tienen una personalidad jurídica propia. Tienen la capacidad de goce y ejercicio, por lo tanto, deben registrarse ante la autoridad laboral competente. ¿Cuál es esta? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, presentando estatutos y el acta de asamblea constitutiva. Entonces vemos que aquí es similar la formación de estos entes o de estas figuras a la formación de los sindicatos, porque pues dice aquí que también deben registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o en su caso en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Y para ese registro pues deben cumplirse con ciertos requisitos como documentos, como son los estatutos y el acta de asamblea constitutiva. Teniendo estos documentos pues ya puede acudir a registrarse. Diferencia: mientras el sindicato es la unión de trabajadores, la federación es la unión de sindicatos y la confederación es la unión de federaciones. Entonces, vemos aquí como pues uno es la base, pues el sindicato, donde se reúnen o se conjuntan varios trabajadores, y la otra pues es ya un segundo grado, que es la unión de varios sindicatos, y por último la confederación, que es la unión de varias federaciones. Y también lo relativo a la disolución, pueden disolverse por voto de las dos terceras partes de sus miembros o por el término fijado de sus estatutos. Entonces también pueden llegar a su fin. No son, aunque puede establecer que su duración es indeterminada, si hay acuerdo entre los integrantes de disolver o llegar a la disolución de esta federación o confederación, pues debe ser aprobada. Y también porque se establezca o se haya cumplido el término para el cual se creó. Concepto de confederación. Ahora vamos a ver la confederación. Una confederación es una agrupación de tres o más federaciones de sindicatos de trabajadores o patrones. Son organizaciones de tercer grado que, al igual que los sindicatos y federaciones, pueden constituirse libremente sin autorización previa para el estudio y mejoramiento y defensa de sus intereses. Esto va encaminado con lo que ya vimos de que es el ilimitado el derecho sindical. Estas confederaciones es una agrupación de varias federaciones o sindicatos. Este pues ya tiene mayor alcance porque dice que es nacional. No es como un sindicato que muchas de las veces pues son de empresas que nada más están establecidas en un estado, pero ya estas confederaciones pues tienen alcance nacional a todos los estados de la nación. Mayor capacidad de representación. Aquí pues sí, o sea, se forma un vínculo o se conforma un ente más fuerte, que porque al tener un alcance nacional tiene una mayor capacidad para representar a todos sus integrantes, digámoslo así, un mayor peso, eh,
para poder cumplir con sus objetivos, que uno de ellos pues debe ser o esencialmente pues defender a sus o representar a todos sus integrantes. ¿Cuáles son las diferencias clave? El nivel de organización y el nivel de organización, mientras que una son el conjunto de sindicatos, la otra es el conjunto de confederaciones. También tiene que ver el alcance territorial, porque algunas son estatales y otras pues tienen o operan en toda la nación. Y las funciones y la representatividad también es una de las diferencias clave. Y los requisitos para constituir estos entes, según el artículo 81, dice que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en los que sea aplicable. Entonces, para los requisitos para su formación van a ser aplicables las disposiciones que se establecen para los sindicatos. Y pues tenemos que dentro de esas, perdón, dentro de esas, pues es la voluntad de los sindicatos, la voluntad para conformarse o integrar una federación, tener un acta constitutiva, formular los estatutos y tener un número mínimo de integrantes. Estos requisitos deben de colmarse para que pueda existir una federación o confederación. El artículo 382 establece que los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. Entonces, esto tiene que ver con la libertad sindical que ya vimos, pues que le asiste a los trabajadores y al patrón. Pero pues aquí se traduce porque pues es aplicable a las federaciones y confederaciones. Los estatutos, esto viene en el artículo 383 de la Ley Federal de Trabajo, que dice que los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 371, que es donde viene, ya les había comentado, el 371 de la Ley Federal de Trabajo, establece todas las prerrogativas o todos los puntos o requisitos que debe contener, que deben de contener los estatutos de un sindicato. Y aquí vemos que en la fracción uno dice que aparte, bueno, aparte entonces de todos estos requisitos que establece el artículo 701 para que deben de tener los estatutos de sindicato, aparte a todos esos deben agregarse estos siguientes únicamente cuando se trata de federaciones y confederaciones. Primero, la denominación y domicilio y los de sus miembros contribuyentes. Me imagino de cada sindicato y por otro lado de cada federación. También deben de tener las condiciones de adhesión de nuevos miembros, cuáles son los requisitos que se van a tomar en cuenta para poder admitir a nuevos miembros y forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas. Entonces, aparte de todas estas requisitos que se encuentran contenidos en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, pues debe tener estos tres requisitos cuando se trata de federaciones y confederaciones. El registro, pues se registran ante la autoridad registral, que ya vimos que era la Secretaría de Trabajo y la otra institución. El 385 establece que para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado y aquí nos precisa algunos documentos que deben de remitirse para que se pueda registrar una federación o confederación, que es primeramente copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del acta de la Asamblea en que se haya elegido la directiva.
Y esto es ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un procedimiento administrativo y se requiere la validación de ciertos requisitos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de que se registre esta federación o confederación? El reconocimiento de la personalidad jurídica, exactamente como lo vimos en los sindicatos. Una vez que está registrado, pues ya tiene o da lugar, tiene lugar o se nace a la vida jurídica, ya tiene personalidad, tiene capacidad de representación y hay una seguridad jurídica, porque pues esta institución pues está debidamente registrada. Estructura y funcionamiento y actividades. En cuanto a la estructura, pues aquí podemos ver que está integrada por una asamblea general, un comité ejecutivo y órganos de vigilancia. Y su regulación es por medio de los estatutos. Funcionamiento y actividades, coordinación entre sindicatos, participación en políticas laborales y negociación colectiva indirecta, defensa de intereses a gran escala. Entonces, a través de su función o del funcionamiento de estas federaciones o confederaciones, se logra una coordinación entre sindicatos para participar en políticas laborales y es una negociación más amplia, eh, que es colectiva e indirecta. Y se logra la defensa de intereses a gran escala, o sea, con un peso mayor, porque pues ya ser una federación o confederación son más el número de integrantes de esta. Y pues eso sería todo por por lo pronto en relación a este tema de las federaciones y confederaciones. Entonces estas figuras pues son más de índole o más grandes, por decirlo así, dado que se trata de la unión de varios sindicatos o la unión de varias federaciones. Entonces, bueno, ahora sí les voy a dejar de compartir la diapositiva. Y ahorita no se las estaba compartiendo hoy. Se me pasó. Bueno, lo bueno que me di cuenta y se las podemos continuar con la clase y que ustedes las pudieran visualizar. Como quiera, ustedes las van a tener a su disposición en la plataforma para que de ahí puedan basarse y poder estudiar o repasar para poder presentar su examen. Bueno, entonces de mi parte es todo. Pues que tengan una excelente semana. Ya se acerca el periodo vacacional. No sé si ustedes vayan a salir de vacaciones o cuáles son sus planes, pero bueno, que Dios los bendiga y pues aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.